Han pasado 30 días desde que la noticia del fallecimiento de Débora Estrella estremeció a todo el país. 30 días en los que el tiempo pareció detenerse para millones de personas que no podían creer que aquella mujer luminosa, enérgica, símbolo de belleza y fortaleza, ya no estuviera entre nosotros. Su sonrisa, tan característica, seguía recorriendo las redes sociales, los noticieros y los recuerdos de quienes la amaron o la admiraron a distancia. Pero hasta ahora, nadie, ni siquiera su entorno más cercano, se había atrevido a hablar con franqueza sobre lo ocurrido. El hermetismo en torno a su muerte fue absoluto. José Luis García, su pareja y confidente durante más de una década, había desaparecido del foco mediático. Rechazó entrevistas, canceló apariciones y se refugió en el silencio. Muchos interpretaron su actitud como una forma de proteger su duelo. Otros, en cambio, la vieron como una señal de que algo más oscuro se escondía detrás de aquella tragedia repentina. Hoy, un mes después, José Luis ha decidido hablar. Y lo que ha revelado ha dejado al mundo entero sin aliento. Una vida marcada por la pasión y el exceso. Para entender la dimensión de esta historia, hay que recordar quién fue Débora Estrella. Nacida en Buenos Aires en 1987, era una mujer de múltiples talentos. Modelo, actriz, empresaria y, sobre todo, una luchadora. Su carrera comenzó de manera casi fortuita cuando, a los 18 años, un fotógrafo la descubrió en una cafetería. A partir de ese momento, su ascenso fue meteórico. Campañas internacionales, portadas de revistas, contratos millonarios y una legión de admiradores. Pero detrás de la imagen perfecta, había una historia mucho más compleja. Débora era una mujer obsesionada con la perfección, con mantener el control absoluto sobre su cuerpo y su vida. En entrevistas antiguas, ella misma había confesado sufrir momentos de profunda inseguridad y ansiedad, especialmente cuando sentía que su carrera dependía de estándares imposibles. Ser admirada es una carga pesada, había dicho en una ocasión. Cuando todos esperan que seas perfecta, el error no se perdona, y eso te destruye lentamente. Sus palabras, que entonces parecían un simple desahogo, hoy resuenan con un eco doloroso y profético. El día en que todo cambió, la noche del 14 de septiembre, José Luis García y Débora asistieron juntos a una gala benéfica en el Teatro Colón. Ella lucía deslumbrante, vestida de blanco, irradiando una serenidad que muchos describieron como sobrehumana. Nadie podía imaginar que sería su última aparición pública. Horas más tarde, alrededor de las 2:30 de la madrugada, la ambulancia fue llamada a su residencia en Palermo. Según el primer parte médico, la causa del fallecimiento fue paro cardiorrespiratorio no traumático, una expresión genérica que solo aumentó el misterio. No se encontraron signos de violencia ni de intoxicación evidente. La autopsia fue reservada, a pedido expreso de la familia. Durante semanas, las redes se llenaron de teorías. Algunos hablaban de una sobredosis accidental, otros insinuaban una enfermedad oculta, y no faltaron quienes mencionaran un posible suicidio. Sin embargo, ninguna de esas versiones fue confirmada. José Luis se mantuvo en silencio absoluto. Hasta ahora, la confesión esperada. En una entrevista exclusiva concedida a un medio español, José Luis García rompió finalmente su mutismo. Con el rostro visiblemente afectado y la voz quebrada, confesó lo que muchos temían, pero pocos se atrevían a imaginar. Débora no murió de manera natural. Comenzó diciendo: durante años, luchó contra un enemigo silencioso que nadie quiso ver. La depresión era una batalla que libraba en silencio, incluso frente a mí. Había días en que parecía estar bien, llena de planes, y al día siguiente se encerraba y no quería hablar con nadie. Yo traté de ayudarla, pero nunca entendí la profundidad de su dolor. Su declaración cayó como una bomba. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de mensajes de tristeza, solidaridad y conmoción. El mito de la mujer invencible se desmoronaba para dar paso a la verdad. Débora Estrella había estado sufriendo durante años, bajo una fachada de éxito y glamour.
los signos que nadie quiso ver. José Luis relató con detalle los meses previos a la tragedia. Según él, Débora había estado sometida a una presión insoportable, una nueva campaña internacional, el lanzamiento de su marca de cosméticos, la constante exposición pública, los rumores sobre infidelidades y el escrutinio mediático. Ella decía que estaba cansada de ser un producto, reveló, que todos querían algo de ella, pero nadie la veía realmente, ni siquiera yo. A veces, pensaba que podía superarlo, que era más fuerte que cualquier tormenta, pero no fue así. El periodista que lo entrevistaba le preguntó si Débora había pedido ayuda profesional. José Luis asintió lentamente. Sí, habían empezado una terapia. Tomaba medicación. Pero la industria no te da tiempo para sanar. Siempre hay una sesión de fotos, una grabación, una aparición. Y cuando decides parar, te reemplazan. Ella lo sabía y eso la aterrorizaba. Lo más desgarrador llegó cuando él confesó haber notado un cambio radical en su comportamiento pocas semanas antes de su muerte. Dejó de contestar llamadas. Pasaba horas mirando al vacío. Una noche me dijo, «Estoy cansada de luchar». No imaginé que esas serían las últimas palabras que me dedicaría con plena conciencia. La voz de José Luis se quebró varias veces durante la entrevista. Admitió que aún no puede dormir sin tomar sedantes, que el apartamento en el que vivieron juntos sigue intacto, con las flores secas en el jarrón que ella colocó el día antes de morir. «Vivo rodeado de su presencia», confesó. «Cada rincón me habla de ella, su aroma, sus cuadernos, sus dibujos». Débora era una artista, pero también una niña herida. Nadie debería morir con tanto dolor dentro. La confesión de José Luis no solo abrió una herida en el corazón de los fans, también puso en evidencia un problema estructural en el mundo del espectáculo. La salud mental como tema tabú, la reacción del público y los medios. Las declaraciones de José Luis se viralizaron de inmediato. Los titulares no tardaron en multiplicarse. José Luis García revela que Débora Estrella sufría depresión severa. El lado oculto del glamour. La triste verdad detrás de Is del brillo de Débora. Una industria que devora a sus ídolos. Miles de fans comenzaron a compartir mensajes de apoyo bajo el hashtag Justicia para Débora. No en sentido legal, sino emocional. Como un reclamo colectivo para reconocer el dolor oculto detrás de las apariencias. Celebridades, periodistas y excompañeros de trabajo expresaron su pesar. Algunos confesaron que también habían notado signos de agotamiento en ella, pero que nunca imaginaron la gravedad de la situación. Una excompañera de rodaje escribió en redes: «Débora siempre llegaba con una sonrisa, aunque se le notaba cansada. Ahora entiendo que esa sonrisa era su armadura, un amor marcado por la tragedia». José Luis también habló de su relación con Débora. Fueron más de 10 años juntos, una historia de amor intensa, con altibajos, rupturas y reconciliaciones. «Nos amábamos con una fuerza casi destructiva», dijo, «pero también nos hacíamos daño, sin querer. Ella vivía a 1000 por hora, y yo trataba de seguir su ritmo. Cuando la perdí, sentí que me arrancaban una parte de mí». Confesó que, en los últimos meses, habían hablado de casarse, que Débora soñaba con una ceremonia pequeña, en la playa, lejos de cámaras y focos. Ella quería empezar de nuevo, pero no lo logró. Tal vez ya era demasiado tarde. Según el relato de José Luis, la noche de su fallecimiento fue como cualquier otra, al menos en apariencia. Vieron una película, cenaron ligero y hablaron sobre un viaje que planeaban hacer a Chile. «Me dijo que quería ver el mar, respirar, desconectarse», recordó. «Yo me fui a dormir antes que ella. Cuando desperté, ya no estaba». La policía llegó pocos minutos después del llamado de emergencia. Débora fue hallada en el sofá, con una expresión serena, casi pacífica. No hubo signos de violencia. Solo una nota breve, escrita a mano. «Gracias por amarme. No puedo más, no es tu culpa». José Luis confesó que esa imagen lo perseguirá por el resto de su vida. Nadie debería encontrar a la persona que ama así. Pero quiero que el mundo sepa la verdad. No fue vanidad, no fue exceso, fue tristeza.
una tristeza que la devoró por dentro, un legado de luz y advertencia. Hoy, a un mes de su partida, la figura de Débora Estrella ha adquirido un nuevo significado. Ya no es solo la modelo exitosa ni la actriz admirada. Es un símbolo de una generación que sufre en silencio bajo la presión de las apariencias. Fundaciones y colectivos de salud mental han comenzado a utilizar su historia para promover campañas de concientización. Se habla de crear una Fundación Débora Estrella, destinada a ofrecer apoyo psicológico gratuito a artistas y jóvenes en riesgo. Si su muerte sirve para salvar aunque sea una vida, entonces su luz seguirá brillando, concluyó José Luis entre lágrimas. El silencio que habló demasiado tarde. En retrospectiva, muchos se preguntan si algo podría haberse hecho para evitarlo. Si alguien, en ese círculo brillante pero cruel del espectáculo, podría haberla escuchado de verdad. La realidad, como siempre, es más compleja. Vivimos en una era donde todos hablan, pero pocos escuchan. La historia de Débora Estrella no es solo la de una mujer que perdió la batalla contra la depresión, sino también la de una sociedad que no sabe mirar más allá del filtro. José Luis lo resumió de la forma más dolorosa. No la mató una enfermedad ni una adicción, la mató el silencio. Cuando José Luis García reveló públicamente la verdadera causa de la muerte de Débora Estrella, el país entero pareció detenerse. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para emitir la entrevista completa. Las redes sociales colapsaron en cuestión de minutos. Millones de mensajes, hashtags, videos y homenajes digitales inundaron Internet. En cuestión de horas, el nombre de Débora Estrella se convirtió en tendencia mundial. No se trataba ya de una celebridad fallecida, sino de un símbolo de una generación atrapada entre la presión del éxito y el vacío emocional. Su historia trascendió fronteras. En México, Chile, España, Francia y Argentina, periodistas y psicólogos comenzaron a debatir públicamente sobre la relación entre la fama y la salud mental. Pero, al mismo tiempo, el interés mediático se transformó en un huracán. Cada detalle de su vida comenzó a ser diseccionado con morbo y desesperación por la audiencia. Se publicaron imágenes privadas, conversaciones filtradas, rumores sobre presuntos tratamientos experimentales y hasta grabaciones inéditas. Lo que debía ser un homenaje se convirtió en un juicio público. Y en medio de ese caos emocional, José Luis García se transformó, sin quererlo, en el blanco de todas las miradas. En los días posteriores a la revelación, comenzaron a circular versiones contradictorias sobre el papel de José Luis en la tragedia. Algunos lo veían como un hombre roto, víctima colateral del dolor de su pareja. Otros, en cambio, insinuaban que su silencio inicial había sido una estrategia para ocultar algo más grave. Programas de televisión analizaron su lenguaje corporal en la entrevista, buscando signos de culpa o manipulación. Expertos en comportamiento humano fueron invitados a interpretar cada gesto suyo. Incluso se difundió una teoría según la cual José Luis habría discutido con Débora la noche de su fallecimiento. Un medio sensacionalista publicó un titular alarmante. Testigo asegura haber escuchado gritos antes de la muerte de Débora Estrella. La noticia se viralizó, pero fue rápidamente desmentida por la policía. No había registros de testigos, ni pruebas que respaldaran esa versión. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. José Luis se vio obligado a comparecer nuevamente ante los medios, esta vez con su abogado. Con voz cansada pero firme, declaró: «No tengo nada que esconder. Lo único que hice fue amarla. No me interesa limpiar mi imagen, sino honrar su memoria». Aún así, la opinión pública siguió dividida. Algunos lo defendían con vehemencia, otros lo condenaban sin pruebas. Lo cierto es que la figura de José Luis, antes admirada, ahora se encontraba en medio de una tormenta mediática. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Medicina Legal continuaba analizando los resultados de la autopsia. La familia había pedido privacidad, pero ante la presión social, el informe parcial se filtró a los medios. El documento confirmaba lo que José Luis había dicho.
No hubo presencia de drogas ilegales, ni alcohol en niveles tóxicos. Sin embargo, sí se hallaron restos de antidepresivos y ansiolíticos prescritos por un psiquiatra reconocido. El informe también detallaba un cuadro clínico preocupante: pérdida significativa de peso, niveles bajos de potasio y signos de fatiga extrema. Todo indicaba que Débora llevaba meses bajo una tensión psicológica y física insostenible. Un médico forense, que pidió mantener el anonimato, declaró al periódico Clarín: no fue un acto impulsivo. Su cuerpo mostraba señales de un deterioro prolongado. Era cuestión de tiempo. Estas palabras encendieron un nuevo debate nacional. ¿Hasta qué punto la sociedad es responsable de las muertes por depresión? La tragedia de Débora Estrella abrió una grieta profunda en el mundo del entretenimiento. Productores, agentes y directores fueron cuestionados por las condiciones laborales y emocionales que imponen a sus artistas. Una ex-manager de la modelo reveló que, durante los últimos meses, Débora había sido presionada para bajar de peso y aceptar proyectos que ella no deseaba. Me llamó llorando una noche, contó la mujer en televisión. Me dijo: ya no soy yo, me están convirtiendo en un producto que no reconozco. Y al día siguiente fue a trabajar como si nada. Su testimonio provocó indignación. En cuestión de días, se organizaron marchas en Buenos Aires, Santiago y Madrid bajo el lema «Enmenda, no más silencio». Miles de personas salieron a las calles con pancartas que decían: «El brillo no debe costar la vida». Y hablemos de salud mental. Por primera vez, la industria se vio obligada a mirar su propio reflejo. Varias marcas de moda y canales de televisión suspendieron campañas en las que Débora había participado, en señal de duelo y respeto. Pero para muchos, ese gesto era insuficiente. «No queremos flores, queremos cambios», clamaban los manifestantes. Mientras Argentina debatía sobre la responsabilidad colectiva, el caso cruzó el Atlántico. En Europa, El País, Le Monde y The Guardian publicaron extensos reportajes sobre la vida y la muerte de Débora Estrella. El artículo británico la describía como la Marilyn Monroe del siglo XXI, una mujer atrapada entre el mito y la vulnerabilidad. En Francia, una columnista de moda escribió: «Débora no murió por debilidad, murió por exceso de exigencia. En una sociedad que confunde felicidad con perfección, ella fue la víctima perfecta». La Organización Mundial de la Salud incluso mencionó su caso durante una conferencia sobre salud mental y medios de comunicación. Cada año, más de 700,000 personas se quitan la vida, y muchas lo hacen en silencio, como Débora, declaró uno de los portavoces. La noticia llegó también a Hollywood. Actrices como Salma Hayek, Penélope Cruz y Charlize Theron expresaron públicamente su dolor y denunciaron las presiones que sufren las mujeres en la industria del espectáculo. La historia de Débora Estrella ya no era local, se había convertido en un símbolo global. Semanas después de la entrevista de José Luis, un nuevo elemento salió a la luz y volvió a sacudir la opinión pública. Un cuaderno personal hallado entre las pertenencias de Débora. El cuaderno, de tapa azul y lleno de anotaciones en tinta negra, contenía reflexiones íntimas, pensamientos y poemas. En sus páginas, Débora hablaba abiertamente de su miedo al olvido, de su soledad y de su deseo de desaparecer. «A veces me siento como una estrella fugaz», escribió. «Todos miran mi luz, pero nadie ve cómo me quemo». En otro fragmento, dejó una frase que heló la sangre de quienes la leyeron. «Si algún día no estoy, no digan que me rendí, digan que me cansé de fingir». Los psicólogos que analizaron el cuaderno lo consideraron una carta de auxilio no atendida. Una señal clara de que Débora llevaba años pidiendo ayuda, pero que su entorno y la sociedad no supo escucharla. El diario fue entregado a la familia y no se hizo público en su totalidad. Sin embargo, algunos extractos autorizados fueron publicados con el consentimiento de José Luis, quien declaró: «Quiero que el mundo la escuche, aunque ya no esté aquí para hablar». Tras las revelaciones del diario, los abogados de la familia presentaron una denuncia contra una conocida agencia de representación, alegando acoso laboral, negligencia emocional y explotación profesional.
Según ellos, la presión constante por cumplir contratos y mantener una imagen ideal fue un factor determinante en el deterioro psicológico de Débora. La demanda generó una cadena de reacciones en la industria. Otras modelos y artistas comenzaron a contar experiencias similares: cláusulas abusivas, amenazas veladas, castigos por no cumplir objetivos físicos. Una cantante declaró: "Nos tratan como máquinas. Cuando te rompes, simplemente te reemplazan". El juicio, aún en curso, podría marcar un precedente histórico. Por primera vez, se cuestiona legalmente la responsabilidad de una empresa en el suicidio de una artista. Mientras tanto, José Luis sigue colaborando con la justicia. "No busco venganza", dijo. "Busco verdad. Porque solo la verdad puede cerrar esta herida". Los padres de Débora, que habían permanecido en silencio, decidieron hablar finalmente. En una emotiva rueda de prensa, su madre, entre lágrimas, expresó: "Nuestra hija era una mujer fuerte, pero nadie es fuerte todo el tiempo. Quiero que las chicas jóvenes sepan que no tienen que fingir estar bien, que pedir ayuda no es debilidad". Su padre, visiblemente afectado, añadió: "Nos la arrebataron los estándares imposibles, la indiferencia y el ruido de un mundo que no escucha". Sus palabras conmovieron profundamente a la audiencia. Miles de personas enviaron cartas, flores y mensajes de apoyo a la familia. Frente a la casa donde creció Débora, se levantó un pequeño altar con velas, fotografías y flores blancas. Una niña de 12 años dejó una nota escrita a mano: "No te conocí, pero ahora sé que tengo derecho a estar triste sin que me digan que sonría". El caso de Débora Estrella transformó la conversación pública sobre la salud mental. Escuelas, universidades y empresas comenzaron a implementar programas de apoyo psicológico. Se aprobaron leyes que obligan a las productoras de televisión y agencias de moda a ofrecer asistencia emocional a sus empleados. Incluso el Congreso Nacional dedicó una sesión especial a su memoria. Durante el acto, un senador declaró: "El legado de Débora no está en las pasarelas, sino en las vidas que se salvarán gracias a su historia". Mientras tanto, José Luis impulsó oficialmente la Fundación Débora Estrella, destinada a financiar tratamientos para jóvenes con depresión. En su discurso inaugural, dijo con voz temblorosa: "Ni lana, y él no pudo salvarse. Pero tal vez nosotros podamos salvar a otros". Pero más allá de los homenajes y las leyes, lo que más resuena en la sociedad es la humanidad que se esconde detrás del mito. Muchos descubrieron a través de esta tragedia que el dolor no distingue fama, belleza ni éxito. En una carta publicada semanas después, José Luis reflexionó: "He comprendido que la tristeza no siempre grita, a veces susurra, y si no la escuchas, te la roba todo. Ojalá la hubiera escuchado más. Ojalá hubiera entendido que detrás de su sonrisa perfecta había un grito de auxilio". Esa carta, publicada en La Nación, se convirtió en uno de los textos más compartidos del año. Miles de personas escribieron al medio diciendo que, gracias a las palabras de José Luis, habían decidido buscar ayuda o hablar abiertamente de su depresión. Hoy, a poco más de un mes de la muerte de Débora Estrella, el mundo sigue intentando procesar lo ocurrido. Su rostro sigue presente en murales, portadas y campañas de concienciación. Pero más allá del mito, queda la lección, que el éxito no vale nada si se pierde la paz interior. José Luis vive ahora en el sur, lejos del ruido. A menudo publica fotografías del mar, ese mismo mar que Débora quería ver antes de morir. En una de sus últimas publicaciones escribió: "Cada ola me recuerda a ella. Se va, pero siempre vuelve". El caso de Débora Estrella nos obliga a mirar hacia adentro. Nos enseña que detrás de las luces del espectáculo hay sombras profundas, que detrás de los aplausos hay silencios que duelen. Su historia no termina con su muerte, porque sigue viva en cada conversación, en cada persona que decide hablar, en cada lágrima convertida en fuerza. José Luis, al cerrar su entrevista final, lo dijo con una calma devastadora: "Si algo he aprendido, es que el amor no basta cuando el dolor no tiene nombre, pero hablar puede salvar vidas. Ojalá lo hubiéramos hecho antes". Y así, en medio de la tristeza y el recuerdo, Débora Estrella sigue brillando.
no como la modelo perfecta que el mundo admiraba, sino como la mujer real que, incluso en su fragilidad, cambió la historia. Han pasado ya más de 3 meses desde que Débora Estrella se fue, pero su presencia parece más viva que nunca. En Buenos Aires, los murales con su rostro adornan las calles de Palermo y San Telmo. En Madrid, una exposición fotográfica titulada La luz que no muere reúne sus retratos más icónicos. En redes sociales, millones de personas siguen compartiendo sus frases, sus gestos, sus sonrisas congeladas en el tiempo. Lo que comenzó como una tragedia personal, terminó convirtiéndose en un movimiento cultural y humano. La muerte de Débora abrió una conversación global sobre la salud mental, la fama, el perfeccionismo y el derecho a la fragilidad. Ya no hablamos solo de una modelo o una actriz, escribió un periodista de El Mundo. Hablamos de una mujer que, sin proponérselo, cambió la manera en que miramos el dolor ajeno. En colegios, universidades y centros comunitarios, se organizan charlas bajo el título Ser fuerte también es pedir ayuda. Psicólogos, artistas y profesores utilizan la historia de Débora como punto de partida para discutir sobre la vulnerabilidad emocional, la autoexigencia y el suicidio. Lo que José Luis García había deseado con la Fundación Débora Estrella, ahora se convertía en una realidad palpable. Un legado de empatía, de comprensión y de vida. Durante semanas, José Luis evitó las cámaras. No podía soportar la idea de ver su rostro asociado a titulares sensacionalistas o de revivir una y otra vez la noche que cambió su vida para siempre. Pero con el paso del tiempo, comprendió que su silencio ya no servía de nada. Que si quería honrar la memoria de Débora, debía transformar su dolor en acción. Ella me enseñó a mirar el mundo con belleza, declaró en una entrevista reciente. Y ahora me toca a mí devolverle esa belleza al mundo, aunque me duela hacerlo sin ella. José Luis comenzó a colaborar activamente con psicólogos y asociaciones que trabajan en la prevención del suicidio. Fundó un programa llamado Escucha Activa, dedicado a formar voluntarios que brindan apoyo emocional a personas en crisis. También escribió un libro titulado Detrás del brillo, en el que relata con brutal honestidad su historia de amor con Débora y el proceso de duelo. El texto, lejos de ser un memorial romántico, es un llamado a la conciencia. No basta con amar a alguien que sufre. Hay que aprender a escuchar el silencio. El amor sin comprensión puede ser tan cruel como la indiferencia. El libro se convirtió en un fenómeno editorial y fue traducido a más de 10 idiomas. José Luis, sin pretenderlo, se transformó en una voz referente en temas de salud emocional y relaciones humanas. El 14 de diciembre, día en que Débora hubiera cumplido 38 años, se inauguró oficialmente la Fundación Débora Estrella en Buenos Aires. El evento reunió a familiares, artistas, psicólogos y figuras públicas. En el escenario, una gran fotografía de Débora miraba hacia el público con esa sonrisa que tantas veces había iluminado las portadas del mundo. La fundación cuenta con 3 ejes principales. Atención Pico. Psicológica gratuita para jóvenes y artistas con síntomas de depresión o ansiedad. Programas educativos en escuelas sobre la importancia de la salud mental. Campañas mediáticas para combatir el estigma y visibilizar los trastornos emocionales. Durante la ceremonia, José Luis subió al escenario con la voz temblorosa, pero decidida. Ella no quería ser recordada solo como una estrella. Quería ser recordada como una persona que amó intensamente. Hoy su amor se convierte en ayuda, en esperanza, en abrazo para quienes aún están a tiempo. El auditorio entero se puso de pie. Muchos lloraban en silencio, no por tristeza, sino por una extraña mezcla de dolor y gratitud. Desde entonces, la fundación ha atendido a más de 2,000 personas en sus primeros meses de funcionamiento. En cada consulta, en cada charla, el nombre de Débora resuena como un recordatorio de que hablar puede salvar vidas. A medida que el tiempo avanzaba, el mundo artístico también comenzó a rendirle tributo. La fotógrafa chilena Camila Aranda
amiga cercana de Débora, organizó una exposición con imágenes inéditas tomadas durante los últimos meses de su vida. Las fotografías mostraban una faceta completamente diferente. Sin maquillaje, en su casa, riendo con los ojos cerrados, leyendo, cocinando, abrazando a su perro. El título de la muestra era simple y poderoso: Débora humana. La exposición recorrió América Latina y Europa, y en cada ciudad, miles de personas acudieron para mirarla, no como un ícono, sino como una mujer real. Estas imágenes me reconciliaron con ella, confesó José Luis durante la inauguración en Madrid, porque me recuerdan que detrás de todo el dolor, Débora también fue alegría, luz, curiosidad, ternura. El arte se convirtió en una forma de sanar. No solo para él, sino para todos los que alguna vez amaron o admiraron a Débora. El impacto de su muerte también generó cambios concretos en la industria del entretenimiento. Varias agencias de modelos implementaron protocolos de bienestar psicológico obligatorios. Las productoras de televisión comenzaron a contratar terapeutas especializados en estrés laboral. Una ley conocida como Ley Estrella fue aprobada en el Congreso argentino, garantizando que todo profesional de los medios tenga acceso gratuito a atención psicológica. La diputada que impulsó la ley declaró en su discurso: Débora no murió en vano. Su historia abrió un camino de conciencia. Que ninguna otra mujer brille a costa de su propia oscuridad. Por primera vez, las empresas del espectáculo comenzaron a entender que el éxito sin salud mental no es éxito, sino condena. Pese a todos los homenajes, José Luis reconoce que el dolor sigue ahí. En una entrevista concedida al canal público, admitió: hay días en que despierto y por un segundo olvido que no está, y luego la realidad me golpea. Pero también hay días en que siento que me acompaña, que me susurra desde algún lugar. Su psicóloga le recomendó escribir cartas que nunca enviará. En una de ellas, publicada parcialmente, escribió: Débora, hoy te soñé. Estábamos en la playa que tanto querías visitar. Caminabas descalza, con el viento en el rostro. Me miraste y dijiste: estoy bien, por fin. Me desperté llorando, pero con una paz que no sentía desde que te fuiste. José Luis no ha vuelto a tener pareja. Dice que no lo necesita, que su amor por Débora no terminó con su muerte, sino que se transformó en algo más profundo. Una misión. Ella me salvó la vida sin saberlo. Si no fuera por lo que aprendí con su partida, tal vez yo también habría caído en el abismo. El caso de Débora Estrella marcó un antes y un después para toda una generación. Miles de jóvenes comenzaron a compartir sus propias historias de ansiedad, burnout y autolesiones. La conversación ya no era un tabú. En TikTok y YouTube, psicólogos y creadores de contenido lanzaron series inspiradas en su historia, con títulos como No estás solo o Brilla sin quemarte. Las estadísticas del Ministerio de Salud reflejan un cambio. En los 6 meses posteriores a la muerte de Débora, las llamadas a líneas de prevención de suicidio aumentaron un 60%, pero también descendió el número de intentos fatales. La sociedad, poco a poco, aprendía a escuchar. Allá poco, ella murió de silencio, había dicho José Luis. Ahora, gracias a ella, el silencio comenzó a romperse. En París, la pasarela de la Fashion Week dedicó un minuto de silencio en su honor. En Nueva York, una fundación de artistas latinos creó una beca para jóvenes modelos llamada Luz Estrella, destinada a promover carreras saludables y sostenibles. Incluso en Hollywood, se proyectó un documental titulado The Hidden Light, producido por Netflix, que reconstruye la vida de Débora desde una perspectiva íntima y humana. José Luis participó como consultor y narrador. En una de las escenas más conmovedoras, se escucha su voz diciendo: cuando la conocí pensé que era indestructible. Ahora sé que su fragilidad era su forma más pura de valentía. El documental recibió varios premios internacionales y fue aclamado por la crítica. Más importante aún, ayudó a miles de personas a identificar y comprender su propio dolor. José Luis suele decir que el duelo no se supera, sino que se aprende a convivir con él. En sus charlas y conferencias, habla sin dramatismo, sin victimismo. Su mensaje es claro.
La depresión no es un fallo moral ni una falta de amor. Es una enfermedad que necesita comprensión, tiempo y cuidados. Nadie puede salvar a otro completamente, pero todos podemos acompañar. Hoy, a los 43 años, José Luis ha encontrado una nueva vocación: convertirse en educador emocional. Ha dado conferencias en universidades, congresos médicos y foros internacionales. En cada presentación lleva una pulsera blanca con las iniciales DE grabadas en el interior. Es mi manera de recordarla sin pronunciar su nombre, dice, porque ella está en todo lo que hago. En su última entrevista, José Luis compartió una reflexión que conmovió a todos los espectadores. Si pudiera hablar con ella una vez más, le diría que la perdono por irse y que espero que ella también me perdone por no haberla entendido. Pero sobre todo, le diría que su historia sigue salvando vidas y que eso es lo más parecido a la eternidad. Cuando el periodista le preguntó qué le diría a alguien que está atravesando un momento oscuro, respondió sin dudar: habla. Aunque creas que nadie te escucha, habla, porque siempre hay alguien dispuesto a oírte, incluso cuando el mundo parece sordo. Poco después del aniversario de su muerte, José Luis publicó una carta abierta en el sitio web de la fundación. Débora, este año aprendí que las ausencias también pueden enseñar. Aprendí que la tristeza no se cura, pero se comparte. Que hay belleza en seguir adelante, incluso con el corazón roto. Tu nombre ya no duele, ahora ilumina. Gracias por todo lo que diste, incluso sin darte cuenta. Miles de personas comentaron con palabras de amor, gratitud y esperanza. La carta se viralizó en cuestión de horas y fue traducida a varios idiomas. En muchos hogares, se leyó en voz alta como si fuera una oración. Hoy, cuando se menciona el nombre de Débora Estrella, ya no se piensa solo en una modelo o una actriz. Se piensa en una mujer que enseñó al mundo una verdad incómoda, que detrás del éxito puede haber un abismo, y que reconocer el dolor no es debilidad, sino coraje. Su historia trascendió los titulares, las cámaras, los juicios y los rumores. Se convirtió en un espejo, en una advertencia, en un faro. Como dijo un poeta en su homenaje, las estrellas no mueren, solo cambian de cielo. Y así, en cada persona que decide pedir ayuda, en cada voz que se atreve a romper el silencio, Débora Estrella sigue viva. Su legado no es la tragedia, sino la transformación. No el final, sino el comienzo de una conciencia nueva. Porque, al final, ella no se apagó. Solo se convirtió en la luz que guía a los que aún caminan en la oscuridad.